Bien. Entonces, sí, todo eso, lo que son elementos pequeños, todo lo que sea cobre, les hablaba que dependiendo de las regiones donde alguna vez les toque ciertos trabajos, normalmente en las zonas cálidas, habrá que hacer instalaciones de tipo de aires acondicionados, ¿sí? Y toda esa ductería es en cobre, es de la que más se roban. ¿Qué pasa con eso? Y ojo, y esa sí es, digamos, bastante grande, pero hay que intentar digamos, lo que tiene que ser cableado, lo que tiene que ser esas instalaciones, instalarlas justo cuando ya prácticamente usted pueda colocar el aparato y que quede mucho más difícil hacer todo el desmonte para poder de que se saquen ese tipo de materiales. ¿Sí? Digamos, la cuestión no es dejar sondeado por mucho tiempo, digamos, lo que son las instalaciones eléctricas, es decir, que hayan metido todo el cableado y demás, y que haya quedado ahí escueto, con las cajas abiertas, con el cableado ahí, porque perfectamente alguien puede jalarse rápido alguno de estos elementos y se lo roba, y así pasa. Entonces, mucho cuidado con eso, es de los problemas más graves que se presentan y pues cualquiera de esas situaciones, aunque no son directamente ni técnicas ni del desarrollo de la ejecución como tal, seguro que también pueden generar de que el proyecto se quiebre. Entonces, por eso también tenemos que prestarle toda la atención a ese tipo de, de procesos. Tenemos también los de programación. Se pueden generar retrasos o incumplimientos, ¿sí? Reprogramar actividades interrelacionadas o por fuerza mayor o control deficiente. ¿Qué es todo eso? Eso para poder, digamos, minimizar ese problema, tienen que saberse. Y ojo, ustedes se lo tienen que saber, no es de que, que de pronto, que más o menos, que esperemos a final de semestre a ver si medio aprendemos. No, eso ya les toca, ya. Tienen que saberse todos los procesos constructivos mínimos típicos de cualquier construcción, ¿sí? Sobre todo en una vivienda que es donde más actividades se presentan. ¿Sí? Lo otro, pues normalmente ustedes sabrán, bueno, para ciertos procesos que haya formaliteado
de estructuras de concreto reforzado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si son estructuras metálicas, también aprenderán qué tienen que hacer respecto de eso. Y pues en general, saber esos procesos constructivos. Si ustedes se lo saben, y aquí viene la cuestión, yo sé que siempre entran en conflicto con eso. Yo sé que, por ejemplo, digamos, la asignatura de programación, ejecución y control de obras, la pueden ver por allá como en quinto semestre, donde casi que ni siquiera han visto nada realmente de las líneas de profundización, o sea, que ¿qué pueden saber? Mucho menos ven construcciones como para por lo menos saber algunos procesos típicos y terminan de pronto viendo esta asignatura antes de ver cualquiera de esas cosas. Es complicado, obviamente, sí, que el pensum es así, pues hasta el momento es así, yo no estuve cuando lo hicieron, ni tenía la más mínima intención de cuando eso de dictar clase en ningún lado, pero pues toca sobre eso. Por eso normalmente, cuando yo he dictado, por ejemplo, esa de programación de obras, normalmente les hago una explicación al inicio y les muestro que obligatoriamente les toca saber que si se quedan, que si la van a desarrollar, es porque se van a comprometer a solventar ese problemita. Y realmente el tema, tanto de construcciones como de programación, como residencias, son temas que son excesivamente largos. Sí, eso casi nunca se logra desarrollar completo. O sea, no del tiempo, aparte de todas las complicaciones normales que se presentan en una universidad de tipo público. Pero, pues al estudiante le toca. Y entonces, siendo así, por ejemplo, en este caso, pues para poder programar, y este es el orden lógico, primero ustedes saber de calcular cantidades de obra, debe saber los procesos constructivos, debe saber programarlos, ¿sí? Para poder llegar a programación se supone que usted debía saber eso. Y sabiendo esas cosas, ¿sí? Ahora sí, pues prácticamente residencia de obra, porque le está incluyendo absolutamente todo. Lo bueno es que esta asignatura, por lo menos, si es de las últimas, y por muy atrasados que estén en el resto de líneas de profundización, algo ya han visto. Entonces no quedan tan desfasados, ¿sí? Que de pronto los que les da por de verdad desarrollar en quinto semestre esa asignatura de programación de obras. No es que no puedan, claro que sí, pero les toca dedicarse un poco más de lo normal porque tienen que solventar todo ese otro conocimiento. Si no, no están haciendo nada. Entonces, para poder hacer esas reprogramaciones, poder verificar en el cronograma si esas actividades se están desarrollando como es, o saber de pronto qué habría que hacerle, es porque usted se sabe todo ese proceso de cómo llegó eso a estar plasmado ahí en ese cronograma. Entonces, ojo, de nuevo los invito a que se pongan muy pilas en eso. Igual dentro de los talleres normales que vamos a estar desarrollando durante todo el semestre, obligatoriamente todas esas cosas les tocan, ¿sí? Quieran o no quieran. Entonces, pues por lo menos típicamente quienes desarrollan muy bien los talleres, pues son los que pasan estas asignaturas. Muy bien. De instalaciones, si se realizan con especificaciones diferentes a las indicadas, ¿sí? Eh, ya toda esa parte la habíamos visto. De seguridad e higiene, derivan en acciones y molestia al personal. ¿Eso a qué viene? Pues es lógico pensar que en nuestras construcciones, por ser de una actividad física bastante exigente, la transpiración corporal, es decir, ese bouquet o aroma específico de cada persona se puede ver afectado o alterado a generar mal olor. ¿Sí? Entonces también eso es complicado en nuestras obras. Hay que identificar también ciertos digamos, individuos que de pronto no son como tan adecuados desde el punto de vista de higiene y hay que hacerles el llamado de atención. ¿Y por qué eso? Supongan, ¿y en qué puede afectar eso a una obra? Muchísimo. Supongamos que donde están trabajando es un recinto muy cerrado, imagínense un mal olor allí, pues el resto de gente va a estar trabajando incómoda o no va a trabajar. Entonces, de todos modos, es un rendimiento bajo para el proyecto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que educarlos también para eso, ¿sí?
dentro de esas típicas charlas de 5 minutos que se presentan siempre al inicio de cualquier obra, cualquier día de la obra. Aparte de, ustedes van a utilizar sus elementos de protección personal, obviamente ustedes se lo saben cuáles son, los que vayan a estar a más de 1,50 metros tendrán que utilizar todos sus elementos de trabajo según las alturas, obviamente ustedes saben cuáles son. Con todo eso, también lo que son las medidas de higiene. Más ahora, más aún, porque esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo, primero generó nuevos protocolos adicionales a lo que siempre hemos tenido en construcción. Siempre se tienen bastante, digamos, rigurosidad en ese aspecto. Ahora más aún. Entonces, y esto seguramente va a continuar durante toda la vida, o sea, de aquí en adelante, estas cuestiones que nos presentan ahorita y que puede ser que dentro de poco medianamente se solucionen, seguro que se van a volver a presentar. Entonces hay que estar también acordes a ese tipo de situaciones. Entonces, ojo con eso también, en esas charlas, hacer las respectivas referencias a el aseo personal, ¿sí? No solamente lavarse las manos, sino que tengan, digamos, un buen cuidado con ellos desde el punto de vista de salud, tanto individual como colectiva. Entonces, mientras ellos van escuchando esas cosas, algo se les va quedando y van mejorando. Y si es el caso, sí toca llamarle la atención a la persona específicamente en particular y hacerle la recomendación de cómo está afectando el proyecto y a sus demás compañeros. Es decir, que el problema no es solo por él y que, ay, es su cuerpo y puede oler como quiera. No. Entonces, eso es una cosa. También digamos, otro tipo de cuidado respecto del manejo de los mismos elementos de protección personal. Muchos de los trabajadores, y eso también les va a pasar, detestan utilizar cascos, detestan utilizar guantes, bueno, todo. O sea, ojalá ellos siempre desarrollaran las obras en franelilla deportiva, bermuda y chanclas o cotizas. Entonces, eso no se puede, en nuestras obras no se puede. Nosotros no podemos permitir ese tipo de labores así. Entonces, habrá que también tener bastante cuidado con eso. Y sobre todo, si ustedes dan la dotación, y aquí viene una de las cuestiones que obligatoriamente a ustedes les toca. Uno cuando ofrece la dotación en los elementos de protección personal en general, tiene que hacer de que la gente firme. Supongamos que existe una persona contratada específicamente para eso dentro de la obra. Muy bien. Entonces, esa persona se encargará, pero a uno le toca revisar de que sí lo tenga. En tal caso que no exista, a uno le toca asumir también ese rol. Y sí, así nos toca a todos los cuando estamos metidos en un proyecto de obras civiles. Nos toca de todo. Que cada quien firme, que sepa por qué tiene que utilizar eso, que efectivamente se verifique de que lo tiene puesto. Normalmente un registro fotográfico. Los registros fotográficos para nosotros son fundamentales. Entonces, típicamente se utiliza alguna aplicación, pues todos tienen sus smartphones y una aplicación gratuita donde se pueda verificar la fecha, la hora, el sitio en que tenía precisamente colocado todos esos elementos y por lo menos usted salva su responsabilidad en tal caso de que se presente un accidente y sea precisamente porque no los tenía puestos, ¿sí? Usted garantiza, no, yo sabía que los tenía que tener puestos, aquí está firmado y mire el registro fotográfico que así se fue a trabajar. Si le dio por quitárselo, el problema es de él. Pues ahí sí, digamos, todo el mundo empieza a evadir desde el punto de vista legal la responsabilidad respecto de ese accidente. Pero si usted no está cumpliendo con eso, no se los hizo colocar, ni siquiera se los dio, pues ustedes ya de una vez asumen el riesgo de todo lo que puede conllevar ese problema. Ingeniero, Sí. digamos también pronto ahí viene ya la función del CISO, ¿no? Por eso, pero es que no todas las obras tienen CISO. No, por eso, digamos que cuando ya haya una obra más grande, ya como esa responsabilidad va dirigida al CISO. Bueno, uno está también atento a eso, pero... Es que miren, hay una cuestión. La última vez que pude llevar a algunos estudiantes de esta asignatura,
los traje aquí a Cúcuta a una hora, estaban construyendo en ese momento eh, un colegio, ¿sí? Eh, pues la obra obviamente por su envergadura, por su magnitud, tenía CISO, ¿sí? Ese profesional que únicamente trabaja respecto de lo que es seguridad industrial y salud ocupacional. Eso es lo que significa CISO. Y pues nosotros estando allí, yo por costumbre ya de ingeniero civil y de tiempo de experiencia, pues yo a todo lado donde llego siempre estoy mirando cómo está esa estructura, así, lo hago inconscientemente. Y pues más aún cuando es una obra que está en construcción, en ese momento estaba en construcción. Y habían unos detalles absurdamente ilógicos, por ejemplo, tableros, ya habían desformaleteado para algunas vigas, algunos tableros en madera, ya habían quitado los parales, habían quitado las cerchas, y habían tableros que estaban medio pegados aún a las vigas. Y había tremendo siso ahí, un profesional de eso. ¿Cómo carajo no va a identificar el peligro que se corre por no retirar a tiempo ese tipo de tableros y que prácticamente esté pegado con babas? Es decir, en cualquier momento se cae. Y el detalle es que se le caiga, no solo por la pérdida material, sino que le caiga alguien encima o a varios encima. O resulta que cuando esté cayendo, de pronto estaban pasando por ahí con varios... con otros tipos de materiales y demás, y sea un accidente en forma. O sea, uno tiene que no quedarse con la parte mínima, sino magnificar todos los problemas que pueden suceder. Entonces, uno no puede estar, y en esa obra había también residente obra y había residente interventoría. Pues prácticamente nadie se había dado cuenta, o sea, simplemente se acostumbraron a ver el tablero ahí colgando. ¿Cómo así? Entonces, están de adorno dentro de una obra y eso es un error normalmente que le pasa mucho recién egresado, que pues, de pronto si no saben mucho o no tienen mucha experiencia, puede ser que sea su primera obra, aún están muy tímidos, muy tímidas y pues pasan a ser casi un mueble más dentro del proyecto. Es decir, parece que estuvieran mirando, pero no, sí, o sea, no observan, no analizan qué es lo que está ocurriendo allí. ¿Sí? De todo ese poco de gente, alguien se tenía que haber dado cuenta de ese problema que se pudo haber presentado. De hecho, a raíz de esa visita, pues yo sí dije, bueno, ¿y qué hace ese tablero ahí? Así, en son de broma. Ojo, los estudiantes les cae encima ese tablero. Entonces, pues ahí sí el CISO apareció, empezaron a desmontar de una vez el tablerito. Pero pues, ¿qué hacía todo ese poco de personal ahí? Y ojo, uno tampoco se puede, digamos, escudar en que hay personal profesional para cualquier actividad dentro de nuestros proyectos. Entonces, eso nos toca asumir ese rol también, así el otro sea muy lento, ¿sí? Entonces, o la persona esa contratada no esté, digamos, desarrollando su labor a cabalidad. Entonces, a nosotros nos toca estar pendientes de eso, así haya un CISO, siempre, siempre. Yo personalmente soy de los que no se confía en ellos y para el caso yo tengo estudios también de profundización específicamente en el tema de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Precisamente porque no confío en esa gente, porque yo soy el que considera que sí sabe en materia de construcción y ellos de pronto, por más, ellos no tienen la concepción de la construcción como la tenemos nosotros, ni saben de pronto qué o qué problemas se puede presentar si de pronto están quitando en un tiempo no determinado o inadecuado alguno de esos elementos supuestamente por seguridad. Entonces, nosotros también tenemos que saber mucho de eso. Entonces, les recomiendo por favor que no se confíen. Entonces, siempre tengan su propio registro fotográfico, su propio registro de esa entrega de elementos de protección personal y obviamente de vez en cuando, pues estar en la obra, ¿sí? No estar, digamos, en el único lado donde hay sombra, mientras todo el mundo está trabajando en el sol, que porque nosotros somos los ingenieros, las ingenieras, ¿sí? Hay que estar precisamente, si es de residentes, allá dentro de la obra, al pie del cañón. Entonces hay que estar verificando de que toda la gente tenga los elementos. Nosotros también.
Y eso también pasa. Las ingenieras o los ingenieros, más de uno detesta colocarse un casco o que porque de pronto les daña el tratamiento capilar que hayan utilizado el fin de semana. Sí, estoy Blower. hablando de cualquier género sexual, sí, hombre, mujer o lo que quieran ser, todo el mundo utiliza esas vainas. Entonces, eso, más otras condiciones, las botas típicas, las botas con punta de acero que nosotros obligatoriamente tenemos que utilizar allí. Sí, en muchos casos son pesadas, cuando no son pesadas porque son bastante, digamos, tienen un valor económico de pronto más elevado respecto del promedio. Pues cada quien según las condiciones tendrá que hacerse. Lo que sí es obligación es que las tienen que tener. Entonces, tienen que acostumbrarse ustedes también, nosotros a medida que damos ejemplo, también se va transmitiendo a nuestros trabajadores. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esa parte. Profe, Dime. qué pena, es que no le entendí bien la primera parte que explicó. O sea, ¿la dotación depende del tamaño de la obra No, o no, no, no. independientemente de eso? La dotación, los elementos de protección personal, los EPP, la dotación, y ustedes la tienen que incluir obligatoriamente dentro de lo que es, digamos, los costos de la nómina, hace parte de eso, es algo legal, es algo obligatorio absolutamente en cualquier obra, ¿sí? En toda obra tienen que tener todos, tanto el personal, digamos, directivo, administrativo y el personal directo de trabajadores de construcción. Rapidito, ¿qué es lo que tienen? Cascos, tapaoídos, gafas antiempañamiento. El casco tiene que ser con barbuquejo, es decir, que se sostenga en la barbilla, ajustable, guantes, camisa manga larga, jean o overol, es decir, algo que les cubre absolutamente todo, tapabocas, más aún ahora con la cuestión de bioseguridad y lo que son las botas con punta de acero. Eso mínimo todo lo tienen que tener. Adicional de eso, si van a trabajar, digamos, a partir de los 1,50 metros, es decir, hagan de cuenta que están montando en una silla de ahí para arriba, tendrán que utilizar también todos los elementos adicionales que son para trabajos de algunas alturas. Pero eso es obligación. Eso no es si quieren, no es si la obra es pequeñita. Es decir, puede ser la obra más reducida, lo que normalmente le denominamos los gallitos, ¿sí? Que era apenas de pronto un retinte en una fachada de una casa. Pues sí, eso se hace parte de la construcción, se puede hacer perfectamente. Y es un solo trabajador el que lo estaba haciendo. Ya, bueno, hágale, que esto es poquito, eso no tiene que, no, obligatoriamente tienen que garantizarle como profesional a esa persona su dotación y ya, es legal. Esa parte es obligación. Obviamente está la normativa técnica respecto de eso, es un decreto, un reglamento para desarrollar, ¿sí? Sí, profe, es que yo lo pregunto porque normalmente en los pueblos eso no se ve. No, pues si ustedes de pronto alguna vez cuando hemos estado presenciales en Pamplona, les ha dado por mirar y allá están construyendo bastantico, pues casi nunca nadie allá no cumple. Ojo, que no cumplan no significa que están, digamos, sin ningún problema. A cualquier persona, apenas le pase algún accidente, ¿qué le va a ocurrir? Van a venir los del ARL. Ojo, y vamos a suponer de que dentro del marco de las obligaciones sí los tienen afiliados a Seguridad Social y, y dentro de eso, pues lo que tenga que ver con la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, con eso, supongamos que sí lo tenían afiliado y por tanto, cuando vengan a revisar el accidente, ¿qué es lo que hacen los que vienen? Son gente especializada, tipo, si alguna vez vieron CSI, estos manes son más especializados que eso en esa materia y revisan, primero que tenga todo, que si se cayó y de pronto el casco quedó a medio metro o lo tiene exactamente intacto, ellos saben si eso fue colocado después o de verdad que lo tenía y empiezan a revisar en el momento y ellos siempre es para no tener que pagar absolutamente nada.
En el momento que ellos ven que hubo algo de que no le dieron la dotación, de que no había líneas de vida, no había elementos de trabajo seguro en alturas, en fin, cualquier cosa. Apenas ellos se puedan salir, evaden el problema. ¿A quién le toca asumir el problema? Al proyecto. Y el proyecto seguro que en algo a uno se lo revierten como residente de obra. Bueno, ¿y entonces para qué le estamos pagando? Usted tenía que estar pendiente de eso, y eso siempre lo van a decir. Entonces, eso suponiendo de que es un accidente y se pueda solventar. ¿Y si se mató? Ingeniero, hace unos semestres un compañero mío se graduó, un amigo, Sí. y a él en su primera residencia de obra hubo un trabajador, un obrero que no se quiso poner las gafas. Sí. Ya le habían hecho un memorando y haciendo una vibración de concreto para fundir unas vigas de cimiento, le saltó una piedra en el ojo y casi lo pierde, y el señor demandó. Pero entonces a mi amigo casi que le quitan la tarjeta profesional apenas estrenándola, sino que él demostró que al señor lo habían llamado la atención y le habían hecho memorandos y todo eso, y ahí se salvó mi amigo, porque si no le hubieran quitado su Claro que tarjeta sí, profesional claro que sí. Es a que los 3 las meses. consecuencias de responsabilidad que nosotros tenemos son altísimas. Y precisamente, miren, tan sencillo como eso, hay que dar el ejemplo claro. Cualquier registro fotográfico, cualquier evidencia que uno tenga, y nosotros tenemos siempre que estar, es con base en evidencias claras, ¿sí? Actas, oficios, registros fotográficos, informes, ¿sí? Con eso, nosotros podemos eventualmente, digamos, salirnos de tremendo problema, claro que sí. Y seguramente que ese trabajador estaba absolutamente seguro de que él no se había querido colocar la dotación o las gafas, pero pues toda persona siempre quiere, digamos, su beneficio particular. Ese es un problema precisamente en el mundo. Entonces, pues ahí, menos mal, si ese compañero suyo, sí, por lo menos estuvo atento a tener ese tipo de registros. Normalmente yo siempre les coloco a hacer cosas pues, con esos seguimientos, con esos tipos de registros fotográficos y demás para que se acostumbren. Obligatoriamente debe ser así. Listo. Profe, en ese caso tal, uno, digamos, yo le hago el llamado de atención, una, dos, puedo hacer, digamos, como un escrito, ¿no? Y el que me firme, algo así, ¿se puede? Se puede, no, se debe. Es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que Memorando. enviarle, o sea, lo que es el memorando, tiene que quedar una evidencia. O sea, un memorando no puede ser de palabra, ¿sí? Las palabras se las lleva el viento tal cual. Después nadie se Ajá. acuerda. ¿Usted cómo hace para evidenciar? Yo le dije y él va a decir, no, él no me dijo. ¿A quién le van a creer? Al accidentado. Entonces, Por eso, no. profe, porque por foto yo digo, no, pues la foto listo, se lo No, puso pero y... la foto ayuda mucho en tal caso, o por lo menos corrobora o respalda precisamente lo que tengan escrito por allí. Sí, ayuda muchísimo. O una grabación. O una grabación, pues casi también todos en sus videos normalmente tienen su forma de grabar. Si es el caso que le acabaron de dar las dotaciones, los tienen todos, saben que las tienen que hacer, tienen, obviamente ellos cumplen con el requisito de certificado para trabajo seguro en altura, es decir, saben utilizar las cosas, saben por qué las tienen que colocar y por eso les tienen el certificado. Y van y ustedes los ven que no, primero les llaman la atención, pero ojalá ustedes logren verificar, uy, pero ¿cómo? Ahorita lo teníamos con todo y allá se lo quitó. Entonces, toda esa evidencia ustedes los va a salvar. Yo, la cuestión tampoco es pensar de que, pues solo es para sacarlos del problema. No, es para evitar de que hayan pérdidas de vidas y accidentalidad en el proyecto. O sea, eso a nadie le gusta, a nadie. Entonces, pero adicional de eso, pues nosotros tenemos que también que tener nuestro respaldo. Entonces, sí, el registro fotográfico y muchas veces, y ojo, ya no de pronto en la parte de esto de cuestión personal, sino de actividades. Y ya de una vez les hago el caso concreto. Supongamos, vamos a tener, digamos, dos situaciones. La primera situación, vamos a ser residentes de obra.
Y supongamos que en el proyecto también existe la interventoría. Muy bien. Resulta y acontece que nosotros, como estamos de residentes de obra, pero nosotros sí, pucha, eso salimos violentos porque algún día logramos pasar la asignatura de residencia de obras y ahí sí terminaron sabiendo absolutamente todo lo que había que saber de construcciones, por lo menos lo mínimo básico, y cómo desarrollarse en los proyectos. Bien, entonces allá ustedes van a ser juiciosos, ustedes saben todas las actividades y resulta y acontece que ustedes saben que existe una interventoría y pues la interventoría es un factor importantísimo, sobre todo al momento de los pagos de las actas, es decir, los recibos parciales o el recibo final que se presente. Por tanto, ustedes normalmente siempre llaman a la interventoría, si existe interventor o interventor residente, que los días, por ejemplo, de fundidas que estén presentes o ciertas actividades bastante de gran importancia, ¿sí?, para el proyecto, que ojalá estén presentes allí. Pero resulta y acontece que la parte de la interventoría, en este caso vamos a suponer que son los vagos, ¿sí? Esos que uno tiene títulos de ingeniero, ingenieras civiles, y uno no sabe ni cómo carajo los obtuvieron. Es decir, gente por allá de otros programas de otras universidades, obviamente la nuestra no, pero puede pasar. Entonces son los revagos, nunca van a la obra, nunca van a nada. Y usted sabe que usted tiene que hacerlo. Bueno, si yo sé que tengo que hacerlo como residente, yo llevo un registro fotográfico de cada una de las actividades donde se pueda evidenciar en esa imagen, en ese registro, por ejemplo, tipos de refuerzos que se colocaron. Entonces uno perfectamente, una fotografía donde con un flexómetro se puede indicar, ya sea uno o con la colaboración de algunos de los trabajadores, los tipos de refuerzos, verificando de que tengan todos los estribos, flejes, parrillas, todo lo que sea que deba tener justo antes de poder fundir, porque después de fundido, uno cómo ve eso, supongamos una zapata, no puede. Entonces, bueno, si estamos de pronto en la parte de cimentación y una de las actividades era solado de digamos, 7 centímetros, pues ustedes cuando estén fundiendo el solado, en algún momento, una fotografía verificando ese espesor, que se note. Pues el otro personal no vino a estar revisando. Supongamos que ustedes no lo toman. Pasa así. Normalmente las interventorías vagas, es decir, esos que no realizan bien su labor, son en extremo exigentes al momento de pagar las obras. Es decir, que lleven el visto bueno para aprobar el pago del acta de recibo parcial o de acta de recibo final. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ellos les exigirán las memorias de cálculo y registro fotográfico. Son fundamentales para que, como anexos de cualquiera de esas actas. Y si ustedes no tienen registro fotográfico, ellos perfectamente le pueden decir, no, ustedes no colocaron solado, yo no les pago eso. ¿Cómo hacen ustedes para evidenciarlo después? Pues, como ustedes sí son de los que saben, ustedes sí van a tomar el registro. Entonces, no, a usted se le hizo primero la invitación por correo electrónico que acusa recibido a su correo de la empresa o de la entidad contratante, bueno, lo que sea. En todo caso, le llega el correo electrónico a esa persona. Que tales días íbamos a fundir, tal, que por favor pasara, que si no, nosotros de todos modos íbamos a llevar nuestro registro fotográfico para evidenciar cada actividad. Listo. Entonces ustedes ya tienen eso y si la persona no quiere acceder al pago, ustedes sí ya tienen, o por lo menos el contratista del proyecto, tendrá las armas para entablar una demanda respecto de eso. Bien, y así sucesivamente. Si ustedes están fundiendo concreto, ustedes saben que tienen por obligación realizar el ensayo de asentamiento del concreto, el del cono de slug. Listo. Y deben saberse el procedimiento. Pues toman las fotografías haciendo eso. Si están fundiendo concreto, tienen que tomar las muestras de cilindros para el ensayo de resistencia del concreto, el de compresión. Pero no, que es que la obra es de las buenas
y estamos comprando concreto premezclado y ellos, esa empresa normalmente trae el papel. Sí, el papel aguanta todo. Yo por lo menos soy de los que no les cree así sea de marcas muy reconocidas de concreteras. No, para nada. O sea, ellos pueden poner las cifras que sea, lo de ellos es un negocio. Ellos no tienen responsabilidad en forma con eso si no se evidencia otra cosa. ¿Cómo hace usted si ellos tienen que, digamos, tiene resistencias del concreto perfecta a los 7 días? Supongamos que a los 7 días alcanza los 23 megapascales y usted tenía que llegar a los 28 días a los 28 megapascales. Ah, no, pues perfecto. En extrapolación de porcentaje de ganancia de resistencia, usted sabe qué va a dar. Pero eso lo puede decir el papel de ellos. Ustedes tienen que tomar sus propias muestras y el proyecto deben enviarlas a generar la rotura de cilindros. Y ustedes verifican y constatan. Puede ser que sí, puede ser que no. Si no, pues a la empresa ojo, nosotros hicimos nuestros ensayos y no está dando. Vuelvan a hacer toda la cuestión de reedición de sus ensayos y deben tener un testigo y vayan a romper el testigo a ver qué es lo que está pasando. Y si no, tienen que responder, porque eso normalmente cuando se compra ese tipo de material en las concreteras, eso va con ciertas pólizas, ¿sí? Pólizas de garantía de esa empresa. Entonces les toca responder. Pero si nosotros no lo tomamos, ¿sí? Y de pronto la concretera no nos entrega el papel, supongamos, o se les perdió, qué sé yo. Los interventores, si por muy vago que sea, sabe que van a tener que exigir precisamente eso. Bueno, ¿y dónde está? Entonces, ni siquiera hay fotos de que de verdad se tomaron los cilindros, ni nada por el estilo, ni mucho menos unos análisis de resultados de algún laboratorio certificado. En fin, pues hasta ahí llega también el problema del pago y que de pronto nos puedan sancionar por estar desarrollando las obras sin cumplir las especificaciones técnicas. Entonces, todo eso hace parte del respaldo. Muy bien. Entonces, así ellos sean muy vagos, nosotros tenemos que saber qué es lo que hay que hacer. Si sabemos qué es lo que hay que hacer, pues lo hacemos. Muy bien, vámonos ahora al otro caso, de que no, ahora los residentes contratistas son los vagos, es decir, son los de otros programas de ingeniería civil de otras universidades, obviamente no los de la nuestra, y nosotros estamos como residentes de interventoría. Entonces nosotros, como somos los que sí sabemos, ¿qué vamos a exigir? Vamos a exigir todo eso. Si ellos no lo hacen, esto oficio va, oficio va, oficio va, y pues ellos tendrán que responder en algún momento. Pero la interventoría como tal salva su responsabilidad precisamente emitiendo documentos, ¿sí? Respaldos, tomando fotografías, tomando todo el mundo. Eso hace parte de la evidencia. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el haber tomado una fotografía, sí es una evidencia muy veraz respecto de que sí se realizó una actividad como estaba contratada. Entonces, digamos que si usted lo tiene digamos, una geolocalización y demás, perfectamente, y con las fechas, usted puede verificar y cualquier otro ente de control puede llegar a verificar y sí, definitivamente eso lo hicieron ahí está la muestra. Entonces, páguenle. El problema es para la interventoría. O aquí en este caso, no, los contratistas son vagos y se la quieren robar toda, es decir, los de otras universidades. Pues nosotros no vamos a dejar que eso ocurra porque son los dineros del pueblo, los dineros del Estado, lo que viene de los pagos de impuestos de todos. Entonces, se le exige y están los respaldos en este momento. Puede ser de fotográficos, pero sobre todo de oficios, de actas. ¿Listo? Ya les envío. El nuevo link. La pasó activa, profe. Sí. No me acordaban de guardar la sesión anterior, pero alcancé justo a tiempo.